Mucho gusto, nosotros somos el equipo número 3, conformado por José Luis, Angélica Sofía, Rosa Amelia, Andrea Mairani y un servidor Josué. Nosotros somos de la carrera Ingeniería Industrial del grupo 701E. Estaremos exponiendo la unidad número 3, Tratados y Acuerdos Internacionales. ¿Qué es TLC? Se denomina Tratado de Libre Comercio por sus siglas a cierto tipo de convenio internacional referente al comercio. Esto está regido por normas de la Organización Mundial de Comercio, según el cual dos naciones o más firman para obtener ciertos beneficios. Lo que pretenden es rebajar significativamente los aranceles para las exportaciones e importaciones de los bienes y servicios provenientes de los demás países firmantes. ¿Cuáles son los objetivos del Tratado de Libre Comercio? Pues en general, todo tratado de libre comercio se propone eliminar cualquier tipo de barrera arancelaria, promover las condiciones para una justa competencia entre los actores comerciales involucrados. También proporciona un marco de derechos adecuado para la protección de la propiedad intelectual. Estimula la producción de las naciones involucradas y la sana competencia entre ellas. También brinda espacios para la resolución pacífica de los conflictos. Las ventajas del Tratado de Libre Comercio. Una de las ventajas es que nos da facilidades para exportación e importación entre los países que firman este Tratado de Libre Comercio y también genera mayores ganancias para los actores comerciales dedicados a ello. Su carácter vinculante, es decir, obligatorio, introduce al comercio condiciones fijas que brindan estabilidad, pues son predecibles y certeras. Fomentan también la inversión extranjera, facilitando el ingreso de capitales. También permite a las naciones que exporten a sus vecinos aquellos rubros en los que sean mejores. Así los productos de mejor calidad llegan más lejos en el comercio global. Las desventajas. Si un país no firma un tratado de libre comercio, estas son las principales desventajas a los que se enfrenta. Entre ellos se enlistan los siguientes. Favorece a los mercados con mayor poder adquisitivo. No todos los sectores económicos de un país se benefician por igual del tratado. Y de hecho, los pequeños productores locales se ven incapacitados para competir en condiciones de igualdad. Del mismo modo, pueden contribuir al aumento del desempleo y la inestabilidad económica en las naciones más débiles comercialmente. También fomenta la deslocalización empresarial, ya que las grandes corporaciones pueden reubicar sus fábricas en países con mayor disponibilidad de mano de obra, es decir, mano de obra más barata, lo cual va en beneficio de la empresa y no de las naciones involucradas. ¿Qué es el TELECAN? El Tratado de Libre Comercio de América del Norte, o TELECAN, es un acuerdo comercial celebrado entre los tres países de América del Norte: Canadá, Estados Unidos de América y México. El tratado fue firmado en noviembre de 1993 y entró en vigor el 1 de enero de 1994. Propósitos del TELECAN: favorecer la apertura comercial de América del Norte a través de la eliminación sistemática de la mayoría de las barreras arancelarias y no arancelarias del comercio y la inversión entre Canadá, Estados Unidos y México. Promover condiciones de competencia leal en la zona de libre comercio. Proteger los derechos de propiedad intelectual en los tres países. Establecer procedimientos eficaces para la aplicación y cumplimiento del tratado y para la solución de controversias. Promover la cooperación trilateral, regional y multilateral encaminada a ampliar y mejorar los beneficios del tratado.
eliminar obstáculos del comercio, facilitar la circulación transfronteriza de bienes y servicios entre los territorios de los tres países, aumentar las oportunidades de inversión en los tres países. El Telecán establece entre los territorios de los tres países una zona de libre comercio, porque las reglas disponen cómo y cuándo se eliminan las barreras arancelarias para conseguir la libre circulación de los productos y servicios entre las tres naciones. Esto es cómo y cuándo se eliminarán los permisos, las cuotas y las licencias y particularmente las tarifas y los aranceles. Principios en los que se basa el Telecán. Trato nacional, trato de la nación empobrecida. Principios en los que se basa el Telecán: transparencia, trato nacional y trato de la nación más favorecida. Telecán. Los niveles de comercio e inversión de las tres naciones se han incrementado, generando un crecimiento económico y constante. El Telecán brinda a las empresas de América del Norte un mejor acceso a los insumos, materia prima, las tecnologías, las capitales de inversión y los talentos disponibles en toda la región. El Telecán ha disminuido costos e incrementado las opciones de los consumidores en Canadá, Estados Unidos de América y México. La eliminación progresiva de los aranceles a las importaciones dentro de la zona del Telecán ha propiciado la reducción de los precios de bienes de consumo e insumos para la producción, lo que beneficia a empresas y familias. El Tratado de Libre Comercio México con países latinoamericanos. El Tratado de Libre Comercio Venezuela, Colombia, México, Costa Rica, México, Bolivia, México, Uruguay. El Tratado de Libre Comercio con México, Unión Europea. El Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y México fue actualizado en tres partes esenciales: ampliación, fortalecimiento de comercio e inversión, moralización mediante el incluso de nuevos capítulos y sectores. Puntos destacables de la nueva versión Telecum: establecimiento de principios que regulan a las empresas que son propiedad del Estado, creación de un capítulo de facilitación del comercio, homologación de disposiciones en materiales de inversión. Se busca garantizar la no existencia del monopolio en la expresión e importación de las materias primas, establecimiento de condiciones equitativas para todos los proveedores de servicios en los respectos a las telecomunicaciones, ampliar el acceso del mercado europeo y mexicano del sector agroalimentario, agropecuario y pesquero. México con Israel. El Tratado de Libre Comercio entre México e Israel se firmó el 10 de abril del 2000, entra en vigor en julio de ese mismo año. El Tratado de Libre Comercio con Israel es una oportunidad para diversificar las exportaciones mexicanas hacia un mercado con un alto poder adquisitivo. Desde la entrada de vigor del Tratado de Libre Comercio de México con Israel ha crecido el 157.8% entre los países Medio Oriente. Israel es el principal socio comercial de México en la región, con quien realizamos casi la mitad del comercio.
el 45.2%. Asimismo, Israel es el segundo destino de exportaciones mexicanas hacia Medio Oriente y se ha convertido en el primer proveedor para México en la región. Tratado de Libre Comercio. Objetivos del Tratado de Libre Comercio México con Israel. El objetivo general es establecer una zona de libre comercio para intensificar el comercio y la economía por medio de la liberalización de gravamanes y restricciones a las importaciones originarias de los países signatarios, así como sus objetivos específicos son eliminar obstáculos al comercio y facilitar la circulación transfronteriza de bienes y servicios, promover condiciones de competencia leal en la zona de libre comercio, aumentar sustancialmente las oportunidades de inversión, crear procedimientos eficaces para la aplicación y cumplimiento del tratado para su administración conjunta y solución de controversias, establecer lineamientos para la ulterior cooperación bilateral y multilateral encaminada a ampliar y mejorar los beneficios del tratado. Libre Comercio México. Tratado de Libre Comercio México con Japón. La relación entre nuestros países nace en 1888 a través del establecimiento del Tratado de Amistad, Comercio y Navegación, que lleva a la apertura de oficinas consulares para atender los negocios y representar los intereses de cada país de manera recíproca. En ese tratado se tomaron en cuenta 5 aspectos, los cuales son reciprocidad en la libertad de comercio, privilegios e inmunidades relativas al comercio, privilegios para la entrada y salida de personas de ambos territorios, no aumento de aranceles y aspectos relacionados con el libre tránsito de embarcaciones. Nos habla de los beneficios del Tratado de Libre Comercio de México y Japón. Nos dice que Japón es la 10ª fuente de inversión extranjera para México. Esta inversión es realizada por 328 empresas. Desde la firma de el Acuerdo de Asociación Económica, empresas japonesas han anunciado inversiones en México por 3.300 millones de dólares. Dentro del sector industrial, el 91% de las fracciones arancelarias tiene acceso a Japón libre de arancel, mientras que en el sector agropecuario, el 92% de las exportaciones agroalimentarias de México a Japón entra libre de arancel. El Acuerdo de Asociación Económica permitió revertir la tendencia negativa que presentaban las exportaciones mexicanas a Japón. El sector agropecuario. México es primer proveedor para Japón en aguacate, limón y melón. Otras exportaciones importantes son mangos, jugo de naranja congelado, plátano, carne de res, sardinas y atún. En el sector industrial han aumentado las exportaciones mexicanas de productos. Ahora veamos las ventajas y desventajas del Tratado de Libre Comercio entre México y Japón. Las ventajas son acceso a mercados más amplios, fundamental para economías pequeñas, acceso a productos de mayor calidad y menor precio, contacto con avances tecnológicos y científicos, implica menores costos en la importación de insumos y en la calidad, genera mejoras en la productividad y competitividad, fomenta la realización de reformas estructurales y la estabilidad de las reglas del juego, atrae inversión extranjera directa, abarca todo el universo arancelario. Las desventajas son la apertura comercial genera una mayor integración del país a la economía mundial, lo que hará posible reducir la volatilidad de un crecimiento a nivel de riesgo país y el costo de financiamiento de la actividad privada en general.
Nos abrimos a un nuevo mercado con poder de adquisición mayor al nuestro. No todos los sectores de la economía se benefician de igual manera con los tratados de libre comercio. Hay productos de mayor sensibilidad que son protegidos con determinados tipos de mecanismos de defensa comercial. Convenio México-Panamá. El Tratado de Libre Comercio entre México y Panamá fue suscrito el 3 de abril de 2014 y entró en vigor a partir del 1 de junio de 2015. Los principales productos exportados de México hacia Panamá son televisores, medicamentos de uso terapéutico, varillas corrugadas de hierro o acero, automóviles, medicamentos. Objetivos del Convenio México-Panamá. Reafirmar los lazos de amistad y cooperación entre ambas naciones, alcanzar equilibrio entre sus relaciones comerciales y fortalecer los sistemas de integración económica regional. Propiciar un mercado más amplio y seguro para mercancías y servicios y contribuir a la competitividad. Mercados emergentes. Los mercados emergentes son aquellos países o economías que se encuentran en una fase de transición entre los países en vías de desarrollo y los países desarrollados. En otras palabras, están creciendo a buen ritmo y no son países de tercer mundo, pero tampoco son países desarrollados. Futuro de los mercados emergentes. En el futuro, los mercados emergentes globales y locales tendrán un rol protagónico en las cifras de negocios de las empresas que decidan entrar en ellos. El mercado de provincias será la nueva oportunidad. Conseguir una posición importante en esos mercados requiere una oferta moderna, innovadora, orientada a mejorar el nivel de vida en provincias. Rentabilidad de los mercados emergentes. La rentabilidad de las operaciones en los mercados emergentes han resultado superior que la de los mercados tradicionales en los últimos 3 años. Localmente, las inversiones en mercados emergentes han reportado un promedio en el 2003, una rentabilidad superior al 25% a la obtenida en mercados tradicionales.